Un cordial saludo a todas las personas que estarán atentas a esta videoconferencia. Dolor torácico, un síndrome, no solo un infarto. Es una invitación a que todos analicemos cómo el dolor torácico hace parte de un síndrome, más no solamente de una etiología específica, y debemos abordarlo como tal para poder llegar a hilar fino y que no se nos escapen diagnósticos que, si bien pueden ser muy graves, también otros que no son tan graves y que pueden ser atendidos de forma ambulatoria, estudiados y tratados de esta misma manera, y así mejorar el rendimiento en los servicios de urgencias y de hospitalización para estudio de pacientes que realmente tienen etiologías graves que se presentaron con dolor torácico. Soy Carlos Andrés Zapata, médico especialista en medicina interna, docente de la Universidad Autónoma de las Américas en el área de medicina interna, especialista en riesgo cardiovascular, fisiología del ejercicio, nutriología clínica y deportiva. Y entonces este es el contenido que vamos a tratar en esta videoconferencia. Vamos a empezar en la justificación, es decir, por qué hay que ser bueno enfocando el dolor torácico, y vamos a ver que hay una y mil razones para hacerlo. Después de esto vamos a hacer un abordaje anatómico del tórax, en donde vamos a poder identificar muchas estructuras que duelen y por qué a partir de esto entonces es importante reconocer los patrones de dolor, por qué estos nos identifican o por qué nos llevan a tener una mejor orientación anatómica del origen del dolor del tórax. Por último, vamos a hacer un abordaje inicial, paso a paso, en un algoritmo planteado como docente, como profesor, intentando transmitir un mensaje y organizar el conocimiento para llegar a un buen diagnóstico. Entonces, hay que saber de este tema porque, y por favor fíjense muy bien en las razones y que queden fijas para todas las personas, porque hay una gran cantidad de motivos por los cuales debemos saber. Entonces, el dolor torácico es una de las tres mayores causas de consulta a nivel mundial. Es una de las principales causas que genera consultas, y como vemos acá, el dolor de tórax es una de las principales causas en los Estados Unidos. ¿Sí? Hasta 6 millones de visitas al año pueden generarse. Es una de las principales causas por las cuales consultan hombres, mujeres. Es el 20% de las consultas a urgencias, como pueden ver ustedes acá. Estos son datos de los Estados Unidos. En Colombia de igual manera sucede esto. Demanda tiempo de evaluación. Vamos a ver que cuando un paciente se presenta con este síntoma en urgencias, y más si tiene comorbilidades, va a ser realmente un ejercicio académico extenso que demanda recursos, tiempo. Y muchas veces estamos equivocados y enviamos a la casa hasta un 2 a 6% de los pacientes que realmente tienen un infarto agudo de miocardio. Es decir, a pesar de que demanda tiempo en urgencias, a pesar de que le dedicamos eh, exámenes paraclínicos, recurso humano, evaluación de este síntoma, hasta un 6% de los pacientes que enviamos a casa se van con una patología potencialmente mortal. Miremos cómo, dependiendo del sitio de presentación, es decir, del lugar donde consultan los pacientes con dolor de tórax, cambian las causas posibles de etiologías que generan este tipo de síndrome. Miremos cómo, por ejemplo, en los Estados Unidos, en consulta externa y en un departamento de emergencias, un mismo síndrome de dolor torácico tiene una etiología diferente. Por ejemplo, en la consulta externa, hasta el 36% de los pacientes que consulten van a tener una causa musculoesquelética, más no cardiovascular, mientras que en el departamento de emergencias esto ya disminuye, solo el 7%. Y comparemos esto mismo con enfermedades serias cardiovasculares. Cuando se presenta el dolor torácico en consulta externa, solo el 16% realmente es algo cardiovascular. Pero si se presentan urgencias de estos pacientes, hasta el 54% de la consulta, solo por haber ido a urgencias, aumenta drásticamente el porcentaje de pacientes que pueden tener una enfermedad coronaria seria.
Esto es muy importante para que nos ubiquemos desde el momento en el que estamos dando la consulta, si estamos en urgencias o de consulta externa, e inmediatamente considerar que si el paciente se presenta a urgencias, aumenta la probabilidad de que sea algo realmente serio y de origen cardiovascular. Esta es una gráfica muy bonita que muestra en urgencias, a pesar de lo anterior y lo que hemos venido hablando, las patologías gastrointestinales tienen una gran preponderancia en el servicio de urgencias, son una gran parte de la consulta a urgencias, pero miremos como la cardiopatía isquémica, es decir, los síndromes coronarios agudos o anginas estables producidas por enfermedad aterosclerótica, también en urgencias suman un gran número de consultas y de la incidencia de etiologías que expliquen este síndrome. Vemos que hay una gran diversidad de causas, como podemos ver acá, pero que suman poco: la pleuritis, la embolia pulmonar, el cáncer pulmonar, la aneurisma de la aorta, estenosis aórtica, herpes zóster, y entre todas ellas no suman más del 10% de causas que llevan a un paciente con dolor torácico a consultar a urgencias. Entonces vemos como la cardiopatía isquémica, definitivamente, de todas las causas más graves de consultar urgencias, la cardiopatía isquémica es la más común. Y también el mensaje de esta diapositiva es que muchos de esos pacientes también que consulten a urgencias tienen una patología gastrointestinal. El mensaje de esta diapositiva es, ojo, como puede tener algo poco grave, ojo que también puede ser muy grave. Es decir, ya cuando el paciente esté en urgencias, póngale mucha seriedad al enfoque de estos pacientes, póngale mucha seriedad y juicio al ejercicio diagnóstico que va a ejercer en ellos. Esta diapositiva también nos muestra cómo los pacientes en un estudio grande, después de mirar al final qué diagnóstico tenían los pacientes que se presentaron con dolor torácico urgencias, miren que hasta un 36% de los pacientes se quedan sin saber específicamente por qué fue el dolor de tórax. Pero miremos cómo en urgencias hasta casi un 10% fueron un infarto agudo de miocardio o un síndrome coronario agudo. Miren todas las otras causas que pueden explicar un dolor de tórax en urgencias, desde infecciones respiratorias, falla cardíaca, crisis hipertensivas, fibrilación auricular. Los mecanismos fisiopatológicos por los cuales estos generan dolor torácico pues son múltiples. En términos generales tienen que ver con disminución de el riego coronario en diástole, por ejemplo una fibrilación auricular por acelerar la frecuencia cardíaca disminuye el tiempo en diástole, entonces no habrá una buena perfusión diastólica para el mismo miocardio y esto genera dolor torácico, por supuesto, pero no tiene que ver con un síndrome coronario agudo como tal. Miremos cómo también las exacerbaciones de la EPOC, de algo pulmonar como tal, puede generar dolor de tórax. El mensaje de esta diapositiva es que son múltiples diagnósticos los que pueden explicar el dolor torácico en el área de urgencias, no solamente coronarios o cardíacos, también extracardíacos, es decir, pulmonares, gastrointestinales, infecciosos pulmonares, hasta la misma dispepsia puede generar dolor de tórax y llevar a un paciente a consultar a urgencias por este motivo. Pasemos entonces a esta parte, a hacer un análisis anatómico de las estructuras del tórax que pueden doler, porque como hemos venido viendo son múltiples las estructuras dentro de un tórax, que es un área anatómicamente extensa y profunda, donde muchas estructuras pueden doler. Entonces vamos a ver una diapositiva a continuación. Esta diapositiva en la cual es un resumen grande por grupos de estructuras en el tórax que pueden doler. Entonces, lógicamente tenemos las estructuras cardíacas, por supuesto que son una gran cantidad de estructuras dentro del corazón que pueden doler, desde lo coronario, es decir, las arterias, como lo no coronario, es decir, valvulopatías, hipertensión pulmonar, la misma falla cardíaca, es decir, causas cardíacas son coronarias y no coronarias. También hay otras estructuras en el tórax que pueden doler, sobre todo las serosas, es decir, las membranas que recubren los órganos principales del tórax. Entonces tenemos que el pericardio,
así como la parte pleuropulmonar, sobre todo la pleura, son membranas que pueden doler y tienen un dolor específico que nos va a mostrar un patrón que nos va a llevar a pensar en estos. Las estructuras gástricas desde el esófago hasta el estómago, inclusive hasta la parte biliar, pueden generar un dolor referido en la parte anterior del tórax, en mi tórax derecho, inclusive en mi tórax izquierdo. También debemos tener en cuenta que hay un patrón de dolor que nos orienta a pensar que la estructura que está doliendo es gástrica. El patrón de dolor vascular aórtico o pulmonar claramente hace parte de uno de los asesinos del tórax, lo vamos a ver más adelante, pero estas estructuras vasculares, aórtica, como las disecciones aórticas, pueden generar dolor de tórax, un dolor con una característica muy particular. La arteria pulmonar, la vasculatura pulmonar también puede generar dolor de tórax y vamos a verlo más adelante. Piel y tejido blando es una estructura amplia que va desde la piel hasta la parte muscular, tejido subcutáneo. Puede doler el herpes, por ejemplo, ¿sí? Algunas celulitis, algunas infecciones, algunos traumas que inflaman la parte muscular pueden generar un dolor en el tórax que también puede llevar a los pacientes a urgencias. El dolor óseo, como puede verse en traumas, costocondritis, la parte de inflamación de las estructuras pulmonares, de las estructuras costocondrales puede generar dolor. Y lógicamente un dolor psicógeno, que es lo último que vamos a pensar en un paciente que acude a urgencias. El dolor psicógeno pues estaría generado por cualquier condición diferente a una razón encontrada en alguno de los órganos del tórax. Es un diagnóstico de descarte y es al que se llega al final, después de haber descartado todas las otras causas y estructuras. Entonces, como resumen hasta acá, los mensajes que quedan de las diapositivas anteriores es: primero, el dolor torácico es uno de los síntomas que más va a tener que estudiar usted como médico en el servicio de urgencias y académicamente también, por supuesto, pero será una de las causas más comunes de consulta y en las que más nos podemos equivocar. Hay alto riesgo de fallar en el diagnóstico, puesto que el examen físico y la historia clínica tienen un buen porcentaje y una buena sensibilidad y especificidad para confirmar o descartar enfermedades graves, pero por lo general necesitamos de algunos apoyos diagnósticos, algunas pruebas diagnósticas para afinar un poco este ejercicio de abordaje clínico. Y lógicamente, si no hay una buena entrevista, una buena anamnesis, un buen enfoque desde esto, pues los paraclínicos van a estar perdidos también si no se hizo un buen ejercicio. Muchas estructuras en el tórax pueden doler, como ya lo vimos en un resumen anatómico. No todas las estructuras que duelen generan patologías amenazantes para la vida, y esto es importante para saber diferenciar en dónde voy a tratar a mi paciente, si lo voy a dejar en urgencias o si lo puedo manejar y estudiar ambulatoriamente. Siempre tomará tiempo estudiarlo. Cuando decido descartar algo grave para mi paciente, voy a tener que gastarme un tiempo para poder estar seguro que no hay algo, o lo más seguro posible para saberlo y estar tranquilo. Me tomará un tiempo. Y nunca olvidar que es un síndrome y hay muchas causas que pueden producir el dolor torácico, inclusive agudo, y no casarnos con el infarto agudo de miocardio, que si bien es una de las más importantes y hay que hacer un ejercicio para descartarlo, como vimos, hay otras patologías con un porcentaje bastante importante de incidencia en el servicio de urgencias. Entonces, hasta acá, una abrebocas, una justificación de por qué tenemos que tener orden mental para abordar este tipo de pacientes con estos síntomas. Y he desarrollado un algoritmo paso a paso, después de lecturas amplias de muchos algoritmos consultados y sugeridos por textos, guías clínicas, libros de medicina interna, de cardiología, pero que desde el punto de vista académico me parece que resumen todo lo que esto trata de decirnos, y entonces lo he desarrollado para que lo estudiemos y lo empecemos a aplicar ya en casos clínicos, en las áreas de clase y sobre todo pues de la práctica clínica diaria. Entonces, en términos generales, el dolor torácico tiene tres grupos grandes.
los que son de causas cardíacas y los que sean de causas no cardíacas. Usted deberá siempre pensar en esto en urgencias. En las causas cardíacas, como vemos en este primer grupo que encerramos acá, están las de síndrome coronario agudo y otras causas cardíacas que no son coronarias, como pueden ser valvulopatías, vasculares extracoronarias, como la pulmonar, aorta. Dentro de los síndromes coronarios agudos, pues ya lo sabemos muy bien, que es el infarto agudo de miocardio y las anginas, la angina inestable específicamente, que hace parte del síndrome coronario agudo, las que debemos estudiar, las otras causas cardíacas no coronarias, las que hemos venido diciendo, y causas no cardíacas, que hace parte de todas las otras estructuras en el tórax que no hacen parte de la estructura cardíaca. Entonces, el síndrome de dolor torácico, este es un algoritmo útil para que usted empiece a estudiarlo en el servicio de urgencias. Cuando usted tiene claro ya que el motivo de consulta es un síndrome de dolor torácico, inmediatamente usted debe preguntarse el perfil. Entonces, el perfil del paciente me dice mi paciente si tiene más probabilidad de tener enfermedades pulmonares o más bien cardíacas, o más bien nutricionales, más bien infecciosas o más bien oncológicas, y a eso es a lo que hago el llamado. La enfermedad actual, la historia clínica con los antecedentes, los datos de filiación del paciente le van a permitir a usted saber si su paciente tiene mayor riesgo cardiovascular o tiene mayor riesgo de enfermedades pulmonares o más bien gastrointestinales o tal vez neoplásicas, infecciosas o nutricionales. Pues en aras del ejercicio que estamos haciendo vamos a hablar muy bien cómo definir un paciente con riesgo cardiovascular o un riesgo con riesgo pulmonar, por ejemplo. Los principales factores de riesgo cardiovascular que me dicen que mi paciente realmente es un paciente con probabilidad de tener enfermedad coronaria, los factores de riesgo de mayor riesgo coronario los vemos acá expuestos, que son algunos modificables y otros no modificables, pero por ejemplo la edad avanzada, definitivamente los pacientes, sobre todo hombres, después de los 55, 45 años van aumentando progresivamente la probabilidad de tener enfermedad coronaria. Las dislipidemias, como lo vemos acá en este cuadro, son un motivo de preocuparse en estos pacientes. Miren todo lo que hace parte de una dislipidemia y cómo es uno de los factores de riesgo más grande en los pacientes con enfermedad cardiovascular. La diabetes mellitus es otro importantísimo, la hipertensión arterial, enfermedad crónica, el cigarrillo y la historia clínica familiar de muerte o síndromes coronarios agudos, dependiendo de la edad de los parientes en primera línea. Estos factores de riesgo me aumentan muchísimo la probabilidad de que ese paciente que se presentó a urgencias con dolor torácico pueda tener un origen coronario de su dolor torácico. Por eso es importantísimo evaluar si mi paciente tiene estos factores de riesgo y yo inmediatamente en el análisis lo primero que haga es saber que mi paciente sí tiene riesgo cardiovascular o definitivamente no lo tiene. Cuando un paciente no tiene ninguno de estos factores de riesgo cardiovasculares y tiene dolor torácico, es un paciente sin riesgo cardiovascular y la probabilidad disminuye francamente que mi paciente esté desarrollando un síndrome coronario agudo. Ahora hablemos de los factores de riesgo pulmonares. Si mi paciente, el que se está presentando con dolor torácico en urgencias, tiene alto riesgo de enfermedades pulmonares crónicas o inclusive aguda, y esto debo preguntármelo porque como vimos, las enfermedades pulmonares crónicas o agudas pueden generar dolor torácico y llevar al paciente a urgencias. Entonces, los más importantes para tener en cuenta: una dieta poco saludable, la inactividad física, el uso de tabaco, la polución en hacinamiento o la polución en sitios cerrados, vivir en sitios de alta polución, y esto ya está claramente definido por la OMS, que hay ciudades en el mundo, como es Ciudad de México, ciudades de Tokio, ciudades en Asia, con alto nivel de polución. Si hay alergenos constantemente en el medio, como pueden ser alergenos selváticos, tropicales, y los agentes ocupacionales. Por supuesto, estos son fundamentales para saber si mi paciente tiene riesgo de enfermedades pulmonares o no.
Estos son pues los factores modificables, otros no modificables, como en la enfermedad coronaria veíamos, aquí también en la enfermedad pulmonar la edad, conforme aumenta la edad, aumenta la posibilidad de sufrir de estas enfermedades y por supuesto los hereditarios. Estos son los factores más importantes que debo preguntarme al abordaje de un paciente con dolor de tórax, si tiene factores de riesgo para tener enfermedades pulmonares o no. Después de tener definido el riesgo, el perfil de riesgo de mi paciente, y de haber sabido, hombre, estoy enfrentando un paciente con dolor torácico que tiene riesgo cardiovascular, o por el contrario, no tiene riesgo cardiovascular, pero tiene mucho riesgo, perfil de riesgo pulmonar para enfermedades pulmonares, pues yo voy a empezar a hacerme una idea y basándome en lo que vamos a seguir, voy a ir complementando ya esa idea que traigo de mi paciente. Ya me ha empezado a aportar una probabilidad de qué enfermedad puede estar teniendo mi paciente que me explique el dolor torácico. Entonces pasamos ahora al patrón de dolor. El patrón del dolor es qué tipo de dolor, qué características tiene el dolor torácico de mi paciente y cómo las relaciono con una estructura anatómica en este paciente que estoy enfrentando. Vamos a ver que este patrón de dolor, hay unos que la definición académica nos muestra como un patrón de dolor tiene características específicas típicas. Vamos a ver que en la práctica clínica no todos los pacientes, casi la mayoría de los pacientes se presentan solo con algunas características, pero siempre, siempre, siempre nos da luces, nos da un camino para saber cuál puede ser la causa del dolor, la causa anatómica, a partir de este patrón de dolor por sus características. Entonces, esta es una gráfica grande en la que tenemos que tomarnos un poquito de tiempo, pero que es fundamental porque es que de acá parte, eh, no parte, pero es una parte fundamental, es un complemento fundamental a lo que ya veníamos diciendo del perfil de riesgo. Entonces, vamos a ver que las estructuras pulmonares, cardiopulmonares, tienen un patrón específico. Veamos entonces cómo el dolor cardíaco, el patrón de dolor cardíaco, ojo con esto, también llamado anginoso. Cuando les hablen de patrón anginoso, les están diciendo que es un patrón de dolor cardíaco. Entonces, este patrón de dolor, por lo general, está producido por estructuras cardíacas. Tiene una característica específica, tres sobre todo, para que sea un dolor anginoso típico, y es que sea un dolor opresivo. El tipo de dolor debe ser opresivo. La ubicación es retroesternal. Y en tercera instancia, el dolor está relacionado con ejercicio o cede con el reposo. Esas son las tres características fundamentales de un dolor anginoso. Cuando cumple las tres características, es un dolor anginoso típico. Cuando solamente tiene una o dos de estas características, es un dolor anginoso atípico. Y cuando no cumple ninguna de las tres características, no tiene por qué llevar el epitafio de anginoso, porque no cumple ninguna de esas características, entonces ese dolor tiene un patrón que es de otro tipo, pero no anginoso. El patrón vascular es un patrón de dolor súbito, intenso, no cede, es desgarrante, se siente en la mitad del tórax y es desgarrante y transfixiante. El paciente lo refiere irradiado que lo atraviesa hacia la parte de las escápulas. Es un dolor muy intenso, es un dolor, como dije anteriormente, súbito y que va acompañado de otros signos clínicos y síntomas asociados, como por ejemplo el paciente cuando se presenta con una disección aórtica, aparte de este patrón de dolor, por lo general está en emergencia hipertensiva. De todos los pacientes que veo en el área de urgencias o en la unidad de cuidado intensivo con una catástrofe vascular, una urgencia vascular tipo síndrome aórtico agudo por una disección aórtica, estos pacientes casi en su totalidad se presentan con una emergencia hipertensiva. Ahora, hablemos del patrón de dolor pulmonar. Pues entonces en la parte pulmonar podemos tener la pleura que duele, que es la que generalmente produce dolor y es un dolor lancinante, es un dolor exacerbado con la inspiración, con algunos movimientos, es un dolor que unas veces puede ser súbito, otras veces en su gran mayoría es rápidamente progresivo o progresivo y va aumentando conforme pasan los días.
se puede asociar con otros síntomas respiratorios como tos, disnea, expectoración, algunos síntomas sistémicos como fiebre. Entonces ese es un dolor de tipo pleurítico. El patrón de dolor gastrointestinal, ya pasamos a los no cardiopulmonares. El patrón de dolor gastrointestinal está producido, como vemos acá, por una gran cantidad de enfermedades de todo el tracto gastrointestinal, desde el esófago hasta el estómago y la vía biliar. Es un dolor que por lo general no es súbito, es un dolor que por lo general es progresivo, es sordo o inclusive urente en la parte epigástrica o tipo cólico, que esto es bastante común en las estructuras gastrointestinales. Puede irradiarse a la parte retroesternal, pero por lo general está ubicado hacia las partes inferiores del tórax o el hemitórax derecho. Vemos que se asocia con ingesta de alimentos por lo general, cede o mejora cuando no hay ingesta de alimentos. El patrón de dolor neuromuscular u osteomuscular es ese dolor muy bien localizado, es un dolor específico en una parte de las estructuras de tejido blando o costocondral, donde usted toca y el dolor es reproducible inmediatamente. No es un dolor súbito, es un dolor que puede estar asociado con traumas, cambios de posición, ejercicio recientemente. Y tenemos, por último, el dolor psicógeno, que hace parte de los trastornos emocionales y psiquiátricos. Realmente es un dolor que cambia, es un dolor que no es súbito, es un dolor que es cambiante, es ese dolor que por ratos tiene unas características, al rato usted le pregunta al paciente nuevamente y le ha cambiado, le ha fluctuado, tiene ahora un patrón de dolor completamente diferente, se manifiesta con sensación de opresión unas veces, con disnea. Y los factores situacionales, es decir, los factores emocionales, familiares del paciente son muy importantes de tener en cuenta acá porque son por lo general mujeres que están atravesando situaciones difíciles. También lo hemos visto ya más constante en hombres. Y se somatizan situaciones de estrés económico, emocional, pareja, etcétera. Entonces, aquí lo importante es, no olviden, estos dolores de origen psicológico son diagnósticos de descarte. Es después de haber visto muy bien si mi paciente tiene o no alguno de todas las etiologías anteriores a través de todos los patrones de dolores anteriores. Después de haber definido muy bien el patrón de dolor que tiene mi paciente, si tiene un patrón de dolor anginoso o no, si es un patrón de dolor pleurítico o no, si es un patrón de dolor gastrointestinal o si es un patrón de dolor osteomuscular. Entonces, ya con toda esta información, yo he ido orientando a mi paciente a cuál puede ser la estructura que está doliendo en el tórax en mi paciente. Y entonces paso a este eslabón del algoritmo que es descartar los 6 asesinos del tórax. Harrison lo dice muy bien. Piense siempre, cuando esté abordando a su paciente, siempre piense a favor del paciente. Pensar a favor del paciente es que puede tener lo más grave. Partiendo de ese hecho, entonces yo debo descartar las cosas que me pueden matar a mi paciente en un lapso de tiempo muy corto. Y esos son los 6 asesinos del tórax. Por eso nuestro ejercicio en urgencias siempre irá en este eslabón orientado a confirmar o descartar cualquiera de estos 6. Después de confirmarlo confirmarlo, pues lo vamos a tratar. Y después de descartarlo, podremos darle manejo ambulatorio para buscar otras causas a ese paciente, pero ya con la tranquilidad de haber hecho lo necesario y lo justo con mi paciente, que era descartarle una de las cosas que, alguna de las etiologías que puede generarle mortalidad. Entonces, ¿cuáles son esos asesinos del tórax? Son específicamente 6. Les llamamos asesinos del tórax porque son las enfermedades que muy rápidamente, en corto tiempo, pueden cobrar la vida del paciente. Y un error en el diagnóstico puede ser cobrado con la vida de su paciente. Entonces, tenemos el infarto agudo de miocardio, o los síndromes coronarios agudos, como uno de los asesinos del tórax. La tromboembolia pulmonar, otro de los asesinos del tórax. Disección aórtica, el taponamiento cardíaco, el neumotórax a tensión y la ruptura esofágica.
Estas 6 patologías, estas 6 etiologías, debemos estar en la medida de lo posible seguros de que mi paciente no la tiene, para yo poder continuar con el algoritmo y poder dar tratamientos intrahospitalarios o ambulatorios inmediatos a mi paciente. Si yo no he logrado descartar del todo estas 6 etiologías, yo no puedo dar salida a mi paciente. Yo debo tenerlo en observación como mínimo para continuarlo estudiando y progresando en el estudio diagnóstico hasta confirmarlo o descartar alguno de estos. Entonces, ¿qué elementos tenemos para identificar o descartar estos 6 asesinos del tórax? Miren que aquí aparece el patrón de dolor, es lo primero. Es esencial tener claridad en qué patrón de dolor tiene mi paciente porque desde ahí ya traigo una idea. Todo esto me va a llevar a ver qué probabilidad pretest tiene mi paciente. Entonces, ya después del perfil, del patrón de dolor, del perfil de riesgo que tiene mi paciente, luego de saber el patrón de dolor, ya traigo una probabilidad, como lo veníamos hablando, de cuál es la estructura o el origen del dolor de mi paciente. Aquí en esto de probabilidad pretest, es donde han diseñado todos los scores o escalas para predecir si mi paciente sí tiene o no una enfermedad específica, es decir, hay scores para ver si mi paciente tiene un infarto agudo de miocardio o una angina inestable o tiene una tromboembolia pulmonar. Estas son las 2 únicas etiologías de los 6 asesinos del tórax que tienen scores o escalas de predicción. Por eso es muy importante saber utilizarlas, porque además son las 2 patologías más comunes de los 6 asesinos del tórax. Si bien es importante la presentación de la disección aórtica, del neumotórax a tensión, estos otros, diferente a TEP y al síndrome coronario agudo, son menos comunes. Entonces, por fortuna, para TEP y síndrome coronario agudo tenemos estas escalas y scores. Nos vamos a apoyar también en las imágenes o paraclínicos como tal, y también al final en una respuesta clínica a un tratamiento específico que le hayamos iniciado a nuestro paciente. Esto nos va a permitir confirmar también que la orientación diagnóstica que se le dio al paciente pues fue bien hecha. Entonces, empecemos entonces a hablar de infarto agudo de miocardio. La pregunta siempre va a ser, ¿qué tan probable es que mi paciente tenga un infarto agudo de miocardio? Y aquí tenemos unos valores que están indicados en índice de probabilidad positiva. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante porque es la mejor forma de aprender semiología. A nosotros nos han explicado y nos han enseñado muchas veces que un infarto agudo de miocardio se presenta con dolor, que es opresivo, que puede ir a la mitad del pecho, que puede dar con náuseas, que puede ser irradiado al brazo izquierdo, pero no nos han enseñado es si ese síntoma está presente, qué tanto me indica que sí existe la enfermedad. Es decir, si un paciente viene con dolor en el pecho, ¿qué característica de ese dolor se relaciona más con que sí esté presente el síndrome coronario agudo, es decir, el infarto? Entonces, eso se expresa en esta medida de sensibilidad y especificidad. Al final es índice de probabilidad positiva o likelihood ratio, LR. Cuando decimos que un síntoma o un signo tiene un LR positivo, significa que cuando el signo está presente, se relaciona positivamente y aumenta la probabilidad de que sí exista la enfermedad. Entonces, un LR patognomónico, es decir, que me diga que un síntoma es patognomónico de una enfermedad es porque tiene un LR mayor de 7 o de 10. Como vemos acá, los que me dan mayor probabilidad, aquí los que tienen un LR positivo para infarto agudo de miocardio, ninguno tiene un LR mayor de 7. Quiere decir que no hay ningún signo o síntoma patognomónico de un infarto agudo de miocardio, lo que quiere decir que tenemos que evaluar varios de estos síntomas e ir sumándolos, ir sumando esos LR para ir aumentando la probabilidad de que mi paciente sí sufre un infarto agudo de miocardio. Miren acá como la irradiación al hombro o al brazo derecho son los que mejor LR tiene, es decir, cuando está presente este síntoma o signo, la probabilidad de que el dolor torácico que se está presentando irradiado al hombro o brazo derecho es mucho más probable que sea un síndrome coronario agudo que inclusive cuando es
irradiado al brazo izquierdo. Mírenlo acá, que es lo que comúnmente nos han enseñado, que es todo siempre es irradiado al brazo izquierdo. No, es mucho más probable que el paciente tenga un síndrome coronario agudo cuando está hacia el lado derecho. El LR o el índice de probabilidad positiva es más alto allí. Miren cómo cuando está asociado al esfuerzo tiene un LR importante, o cuando está irradiado a ambos brazos u hombros, cuando está asociado a náuseas o vómito, es decir, cuando está asociado con síntomas disautonómicos, cuando es descrito como una opresión. Entonces, cuando el paciente se presenta con varios de estos, ejemplo, un paciente que se presenta con dolor torácico opresivo y además irradiado al hombro y brazo derecho y además tiene náuseas o vómito, quiere decir que tenemos que sumar los LR de estos. Entonces, este paciente que acabo de escribir como ejemplo tiene un LR presente aquí 4.7, además tenía un asociado síntomas disautonómicos como náuseas o vómito y era descrito como opresivo el dolor. Ahí esa suma me dio un LR o un índice de probabilidad mayor de 7. Eso significa que la probabilidad, al tener un LR mayor de 7, significa que la probabilidad que mi paciente tenga un síndrome coronario agudo como explicación de este dolor torácico aumentó por encima del 90-95%. Es decir, ese paciente tiene una gran probabilidad de tener un síndrome coronario agudo. Asimismo, tenemos entonces que los LR también pueden ser negativos, es decir, si hay un síntoma presente específico, que ya vamos a ver cuáles son, me disminuyen la probabilidad de que esté presentando la enfermedad. Entonces, para síndrome coronario agudo, es decir, infarto agudo de miocardio, ¿cuáles son los síntomas que me dan un LR negativo? Es decir, que me disminuyen la probabilidad de que el origen del dolor sea coronario, que sea descrito como un patrón pleurítico, que sea descrito como postural. Ahí vemos que los LR son menores a 1. Cuando son menores a 1, como vemos acá en la columna de la derecha, es porque tienen un LR negativo. Que sea descrito como agudo súbito, que sea reproducible a la palpación, una localización inframamaria y sin relación con el esfuerzo. Si están presentes algunos de estos en el cuadro clínico de mi paciente y en el patrón de dolor, entonces disminuyen la probabilidad de que sea un síndrome coronario agudo. Seguimos. ¿Qué tan probable es que mi paciente tenga o no entonces un infarto agudo de miocardio? Aquí vamos a hablar específicamente del patrón de dolor. Cuando el dolor se presenta como un dolor anginoso típico, la probabilidad de que el paciente tenga un síndrome coronario agudo es muy alta. Mucho más alta que cuando el dolor es descrito como un anginoso atípico. Y por supuesto estas dos son muchísimo más alta la probabilidad que el dolor sea coronario si el dolor es descrito como un dolor que no es anginoso. Entonces, por edades, vamos a ver cómo al aumentar la edad, por supuesto aumenta la probabilidad, pero entonces esto que dice, por ejemplo, analicemos un hombre de 65 años que se presenta con un dolor anginoso atípico. Entonces, hombres, vamos a verlo acá, lo tenemos. Tiene 65 años. LO significa Low Risk Factors, que quiere decir que no tiene los factores preponderantes de riesgo cardiovascular, es decir, no tiene hipertensión, no es fumador y no tiene dislipidemia. Ya por la edad, miren cómo la probabilidad está en un 70%. Pero si digamos ese mismo paciente sí tiene los factores de riesgo preponderantes de enfermedad cardiovascular, entonces está en la columna de HI, o sea, high. Y miren cómo, con el mismo dolor, pero solamente por haber tenido los factores de riesgo, la probabilidad aumentó de un 71% a un 86%. Ahora ese mismo paciente de 65 años con una angina típica, miren cómo, tenga o no tenga los factores de riesgo cardiovasculares, solo por ser el dolor anginoso típico, la probabilidad de que el origen del dolor sea coronario por un síndrome coronario agudo es mayor del 90%. Esto es muy importante y el mensaje de esta diapositiva es entonces, ojo que el patrón de dolor ya le está dando una probabilidad alta en su paciente y mucho más cuando usted lo interpreta a la luz de los factores de riesgo de su paciente. Todo esto de calcular la probabilidad del infarto agudo de miocardio, vamos a ver unas diapositivas más adelante, lo importante que es porque me va a permitir tomar decisiones con mi paciente.
El electrocardiograma, una herramienta fundamental del diagnóstico de infartos agudos de miocardio. Pero lo mismo, vamos a evaluar qué cambios del electrocardiograma son los que tienen un LR, o sea, un índice de probabilidad positiva, es decir, que me aumentan la probabilidad de que sí sea un síndrome coronario agudo si está presente ese signo. Y vemos acá cómo la elevación del segmento ST es tal vez la más importante, porque una elevación del segmento ST en el electrocardiograma, una elevación nueva, puede tener un LR, un índice de probabilidad que va desde 5.7 hasta 53. Vamos a ver que hay muchas causas en el miocardio que pueden hacer que se eleve el segmento ST. Puede ir desde inflamación del miocardio, como se ve en miocarditis, puede ir en bloqueos de rama, pero también causas isquémicas hacen que se eleve el segmento ST. Que esté elevado el segmento ST tiene un valor predictivo positivo muy importante para que sea un síndrome coronario agudo. Una onda Q nueva es otro de los signos en el electrocardiograma muy importante. Miren que tiene un LR hasta 24. Y de ahí en adelante vemos otros signos que tienen LR positivo, pero ya no tan alto. Sin embargo, recuerden, si vamos viendo varios de estos presentes en el electrocardiograma, podemos ir sumando los LR, que cuando aumentan por encima de 7 o 10, el total de esa suma del LR o el índice de probabilidad positiva es lo mismo. Entonces estamos diciendo que aumentó muchísimo la probabilidad de que mi paciente sí tenga un síndrome coronario agudo. Y por último, entonces, para tener otra herramienta más de cálculo de la probabilidad de que mi paciente tenga un infarto agudo de miocardio, entonces tenemos una clasificación o un score que es más o menos reciente, viene en aumento su uso en los últimos 8 años más o menos y se llama el HEART Score. Es importante porque él tiene en cuenta todos los aspectos que uno evalúa en un paciente con dolor torácico, la anamnesis, es decir, qué tipo de dolor tiene mi paciente, los hallazgos del electrocardiograma, la edad de mi paciente, los factores de riesgo que tiene el paciente y un biomarcador específico de daño miocárdico como es la troponina. Fíjense que este tipo de escalas son interesantes. ¿Por qué? Porque, como vimos anteriormente, no hay ningún signo patognomónico de infarto agudo de miocardio. Por ende, entonces toca tomar y sumar varios signos y síntomas para ir sumándoles el LR y así ir aumentando la probabilidad. Sin embargo, en todas las estrategias anteriores que mostré de determinar la probabilidad del infarto agudo de miocardio en un paciente con dolor torácico, ninguna nos decía, ojo que a partir de este número para adelante ya es fijo que tiene un dolor torácico o la probabilidad es tanto específicamente. No, y por eso es importante este score, porque este score HEART, este HEART score, nos da una puntuación específica y nos va a decir qué tanta probabilidad tiene mi paciente. Cuando mi paciente tiene 0, al final de la sumatoria de todo esto, el riesgo es muy bajo de que mi paciente, el riesgo y la probabilidad es muy bajo de que mi paciente tenga un síndrome coronario agudo. Casi que menos del 1% de esos pacientes que se presentan con dolor torácico en urgencias y les calculamos un HEART score y suma 0, menos del 1% van a morirse en 30 días por un evento coronario que se les presenta en esos 30 días y la probabilidad de que ese dolor torácico en ese momento fuera por origen coronario, por ende, es muy baja, menos del 1%. Pero cuando ya la suma me da por encima de 4 puntos, al final de sumar todas estas estructuras por encima de 4 puntos, ya la probabilidad empieza a ser intermedia, es decir, por encima del 40-60%. Ya existe una probabilidad muy seria de que mi paciente sí tenga un origen coronario de esta enfermedad y por eso esto nos va a permitir tomar decisiones como lo vamos a ver a continuación. Todas esas herramientas de cálculo de la probabilidad entonces me van a permitir decir si mi paciente tiene una probabilidad baja, que es menos del 29% de probabilidad que tenga un origen coronario de dolor torácico, o la probabilidad es intermedia o definitivamente es alta. Alta cuando es por encima del 61%. Cuando yo tengo claridad en esto de mi paciente, entonces sé cuál es el siguiente paso en él. Para empezar, si mi paciente tiene una probabilidad alta, bien sea que la haya definido con el HEART score, bien sea que de entrada el patrón de dolor, que era un patrón de dolor anginoso típico en un paciente con edad avanzada, ya me está diciendo que la probabilidad es alta. Con cualquiera de estas herramientas que yo determine que la probabilidad de mi paciente es alta, entonces debo ofrecerle a mi paciente
el mejor de los exámenes o paraclínicos para diagnosticar o descartar un infarto agudo miocardio, que es un cateterismo cardíaco. Entonces yo de entrada sé que cuando mi paciente se presenta con este cuadro de una probabilidad alta, sé que le voy a tener que hacer un cateterismo. Pare de contar. Ahí usted ya sabe cuál es la conducta. Lógicamente, cuando revisen específicamente los temas de enfermedad coronaria como es angina inestable, síndrome coronario agudo, se van a dar cuenta que mientras hago el cateterismo a mi paciente, yo debo adelantarme y empezarle el tratamiento, aunque no haya confirmado con el cateterismo, pero es que la probabilidad era muy alta. Entonces, ya en esa revisión específica de síndrome coronario agudo, verán cuál es el tratamiento que se le inicia al paciente mientras se hace el cateterismo. Por el contrario, cuando mi paciente queda en una probabilidad intermedia o baja, entonces yo voy a poder ofrecer algunos estudios que no son invasivos como el cateterismo, que no son comórbidos como el cateterismo, que no usan un medio de contraste que puede generar enfermedad renal, ¿sí? Que puede generar alergias, que no usan una invasión en un vaso o una arteria como se necesita en el cateterismo, que puede generar trombosis. Entonces, estos exámenes para estudiar los pacientes con probabilidad baja o intermedia tienen buen rendimiento diagnóstico, es decir, son muy buenos para confirmar o descartar la enfermedad coronaria, o al menos aumentar la probabilidad de estar tranquilos o no. No tan buenos como el cateterismo, pero no se le quedan muy lejos, están ahí cerca. Entonces ahí es donde tenemos las pruebas no invasivas o de inducción de isquemia, como son pruebas de esfuerzo, ecocardiogramas con estrés, perfusión miocárdica, angiotac coronario. Todas estas pruebas no invasivas inducen un estrés en el miocardio, y entonces todas van a estar mirando cómo se comporta el miocardio al inducirle ese estrés. Si el miocardio deja de funcionar bien, quiere decir que al aumentar la demanda de riego sanguíneo no se logró y puede estar tapado el vaso que le está llevando sangre a esa parte del miocardio que dejó de moverse, que dejó de funcionar bien. A través de todas estas pruebas, entonces es que yo veo que aumenta la probabilidad. Hombre, le hice un ecocardiograma estrés a mi paciente. Me mostró que cuando le induje estrés al miocardio, que cuando le aumenté esa actividad, dejó de moverse bien. Eso inmediatamente me dice que lo más probable es que se dejó de mover bien porque no le llegó buena sangre, no hubo una irrigación suficiente a esa parte del miocardio, lo cual me aumenta muchísimo la probabilidad entonces que sea una enfermedad coronaria, e inmediatamente paso a mi paciente a la categoría de alta probabilidad y ya me toca ofrecerle un cateterismo. Hasta ahí entonces el abordaje de estos pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo, y todavía estamos entonces en esa parte del algoritmo donde estamos confirmando o descartando a estos pacientes. Ojo con esto, los equivalentes anginosos. Equivalentes anginosos, si bien habíamos dicho que la angina está descrita por 3 síntomas específicos, como los dijimos anteriormente, que son el dolor retroesternal, que sea opresivo y que con actividad física o que mejore en reposo, en algunos pacientes específicamente los infartos del miocardio no se van a presentar con estas características anginosas típicas, sino con otros síntomas diferentes, pero que los llamamos equivalentes anginosos porque hemos visto que en esta categoría de pacientes esos síntomas pueden equivaler a isquemia miocárdica. ¿Qué grupo de pacientes son los que se presentan así? Los pacientes geriátricos. Cuanto mayor sea la edad, es menos probable que el síndrome coronario agudo, la isquemia miocardia, se presente con angina como tal. Entonces, geriátricos, pacientes diabéticos mal controlados, pacientes revascularizados, es decir, pacientes a quienes ya han operado por enfermedad coronaria previamente y tienen alterada la estructura anatómica del corazón, y las mujeres menopáusicas con riesgo cardiovascular alto. Este grupo de pacientes pueden presentarse con síntomas diferentes. Miremos acá en la tabla que estamos mostrando. Cuando un paciente está de entre 65 y 77 y 74 años, el dolor de tórax en 78% de los síndromes coronarios agudos es el síntoma preponderante. Pero miren cómo la disnea sola puede ser hasta en el 41%.
Miren ahora en los pacientes que va aumentando la edad, cómo el dolor de tórax, el dolor de pecho, va disminuyendo hasta solamente estar presente en un 38% de los casos de síndrome coronario agudo en pacientes de más de 85 años. Y como por ejemplo la disnea es un síntoma que en estos pacientes mayores de 85 años puede ser un equivalente anginoso y puede ser el síntoma único con el cual se me está presentando el paciente en urgencias, pero que por ser mayor de 85 años yo tengo que pensar que puede ser un equivalente anginoso. Recuerden el grupo de pacientes en los cuales estos equivalentes anginosos, si bien no tienen características de angina típica ni atípica, pueden ser síntomas de isquemia miocárdica. Miren cómo el síncope en los pacientes adultos mayores, cómo aumenta su manifestación como parte de isquemia miocárdica, la diaforesis o la confusión. Miren, comparando con pacientes más jóvenes, en los cuales definitivamente en los más jóvenes lo más común es el dolor de pecho, pero como en los pacientes ancianos, ¿sí? Cambia esto a otro tipo de síntomas. Esto es lo que llamamos equivalentes anginosos. Pasamos ahora a la tromboembolia pulmonar y lo mismo. Hay algunos síntomas o signos que me dan una probabilidad más alta de que el paciente presente o no la tromboembolia pulmonar. Entonces miremos cómo, por ejemplo, acá calcular un score de Wells que me dé probabilidad alta tiene un LR muchísimo más alto, es decir, un score de Wells, que lo vamos a ver en clase, cómo me aumenta la probabilidad de que tenga un TEP mi paciente. Un Wells intermedio, miren cómo me da menos puntos en el LR y disminuye la probabilidad. Pero miremos otros síntomas como la frecuencia respiratoria, el edema en pantorrillas, síncope, hemoptisis. Tienen un LR positivo, pero no tan alto, no es mayor de 7, para decir que es algo patognomónico de un TEP. Por eso entonces fue que se crearon los SCORE, las escalas, para juntar varios de estos síntomas que dan LR positivo, y al ir sumándolos, cuanto más tenga mi paciente, pues más se va a ir sumando el LR, el likelihood ratio, o sea, la probabilidad de que mi paciente tenga un TEP en presencia de esos síntomas. Asimismo, hay unos que disminuyen la probabilidad de que el paciente tenga un TEP, como lo es la ortopnea, como lo vemos acá en la parte de abajo, o un Wells de baja probabilidad. Y tenemos el dímero D también, que lo vamos a discutir mucho, como es una prueba que bien tomada y bien interpretada, si sale negativa, me está diciendo con un 99% de seguridad que mi paciente no tiene una tromboembolia pulmonar. Y por eso va a ser muy importante, es un elemento importante que tenemos que saber utilizar en el área de urgencias para poder descartar este tipo de asesino del. En TEP también pasa lo mismo. Categorizamos mi paciente entonces en una probabilidad, que es baja, intermedia o alta. ¿Cómo lo hacemos? Por lo general con uno de los scores. Recuerden que como aquí no hay signos patognomónicos, nos toca tomar varios síntomas o signos que tengan un LR positivo, aunque sea discreto, pero que se puede ir sumando y aumentando la probabilidad. Aquí en TEP, entonces, desde que mi paciente tenga probabilidad intermedia o alta, tengo que ofrecerle uno de los mejores exámenes que exista para confirmar o descartar la enfermedad, el cual es un angiotac de tórax, que es a través de una tomografía, se le infunde medio de contraste al paciente por la vena, estas venas, por una vena periférica, este medio de contraste va a viajar hacia las venas pulmonares y entonces a través de la tomografía veo si en alguna de esas venas pulmonares no continúa fluyendo el medio de contraste. Esto me indicaría entonces que allí puede haber un trombo y eso me confirmaría el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Por el contrario, si mi paciente tiene una probabilidad baja, al calcularle el Wells, es decir, al mirarle varios signos y síntomas y definitivamente no los tiene, solo con el dímero D, que es una prueba que se toma en suero en cualquiera de los servicios de urgencias, solo con el dímero D, si me sale negativo, ya le pude descartar al paciente por completo que tuviera esta enfermedad y poder continuar con el abordaje de otros asesinos del. En cuanto a la disección aórtica, lo mismo, tenemos que fijarnos en la clínica, la semiología, pero interpretada a la luz de la evidencia, es decir, cuáles son los signos clínicos que más me dan probabilidad de que mi paciente tenga una disección aórtica, y lo vemos acá. Cuando tengo un inicio súbito del dolor, que es tipo desgarro, como lo decíamos, que hay diferencia de pulsos en las extremidades superiores y en la radiografía de un mediastino ensanchado,
Miren el LR, al sumar todo esto, cómo aumenta a 66. Es decir, usted ahí no tiene chance de equivocarse en que lo que su paciente tiene es una disección aórtica si presentara todos estos signos y síntomas al mismo tiempo. Pero en la práctica clínica no se presentan todos al mismo tiempo, sino solamente en un 27% de los casos. Entonces tenemos que estar atentos a el tipo de dolor, ir sumando LRs poco a poco, ver si tiene un déficit neurológico, como muestra acá, que es un LR alto para decir que es una disección aórtica, si hay déficit de pulso o si el dolor es de inicio abrupto. Todos estos son los que me dan un LR que me va aumentando la probabilidad de que mi paciente tenga una disección aórtica. Ojo, acuérdese que el patrón de dolor es muy típico en las disecciones aórticas. Los síntomas asociados como la emergencia hipertensiva es muy común. Y además de esto son pacientes que de entrada tienen un perfil de riesgo muy alto para enfermedades cardiovasculares. Hablemos de otro asesino del tórax, los neumotórax a tensión. Como vemos aquí en la imagen, se pierde por completo la irrigación pulmonar en el hemitórax, se ve absolutamente vacío, contrario al otro lado donde alcanzamos a ver algunos vasos, algunos trayectos de vasos como son estos. En el lado contralateral no vemos absolutamente nada de esto, esto está completamente vacío y el pulmón está completamente presionado, disminuido de tamaño como vemos acá, porque todo el resto de este hemitórax es aire. Aire que no está dentro del pulmón, sino que es aire que está entre la cavidad torácica y la pleura, lo cual entonces está oprimiendo. Entonces, neumotórax 50 al 70% de las veces se presenta con taquicardia e hipoventilación. Menos del 25% de los pacientes presentan hipoxia e hipotensión. Sin embargo, hay que decir que, así es como lo describen los libros, que un neumotórax a tensión es un dolor de tórax súbito que además altera la saturación de oxígeno del paciente, que cuando lo ausculto no ausculto absolutamente nada y por lo general, como el aire empieza a desplazarme todo el mediastino, esto colapsa los vasos principales como la aorta y genera hipotensión. Entonces estas son las claves clínicas de un neumotórax a tensión. El taponamiento cardíaco me muestra la distensión de las venas yugulares. El taponamiento cardíaco es una acumulación de líquido entre el pericardio y el corazón. Como es un espacio que no tiene distensibilidad, entonces ese líquido que va quedando allí empieza a comprimir el corazón, así las cavidades de este no se pueden llenar con sangre y por ende se cae el gasto cardíaco, lo cual lleva a un colapso circulatorio inmediato. Entonces, las causas pues, de que se acumule líquido allí son extensas, desde una inflamación en el pericardio hasta enfermedades sistémicas como desnutriciones, hipoalbuminemia, urea acumulada, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, todo esto lleva a que haya acumulación en el pericardio. Entonces, ¿cuáles son los signos clínicos de esto? Una distensión de las venas yugulares en el 100% de los pacientes, taquicardia en el 100% de los pacientes y pulso paradójico, que es algo que tenemos que estudiar y tener muy claro que es el pulso paradójico, porque esta es la triada que me identifica a un paciente con un taponamiento cardíaco en el cual es inmediata la conducta que se debe tomar y es sacar el líquido de esa cavidad pericárdica. Las estrategias se discutirán cuando se haga la revisión específica. Lo importante es saber que hay que sacar ese líquido inmediatamente. Y vemos cómo acá la sensibilidad y especificidad de un signo como el pulso paradójico es buena, un LR positivo de casi 6, llegando casi a 7, es decir, es muy buena y debemos saber reconocerlo por esto. La ruptura esofágica, una patología que hasta no hace mucho fue que se metió dentro de los 6 asesinos del tórax y es que por cualquier motivo, muchas veces comerse una espina de pescado, un hueso de pollo, genera una ruptura en el esófago y todo este líquido con gran contenido de enzimas líticas va a estar liberado hacia el mediastino y en el mediastino hay grasa la cual es inmediatamente irritada por este tipo de líquido, además que entra infección y es una infección potencialmente mortal. La mediastinitis que se genera a partir de la ruptura esofágica es de un alto riesgo de mortalidad. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Un dolor súbito
que puede dar con disnea, disfagia, náuseas y vómito. Los signos que se encuentran es enfisema subcutáneo en el 25% de las veces. ¿Por qué? Porque hubo liberación de aire por la ruptura del esófago, allí hay aire y pasa al tejido celular subcutáneo y al mediastino. Entonces uno lo siente al tocar la parte external del paciente. Fiebre, como les decía, por la irritación grande que se da en la grasa mediastinal, inmediatamente se genera una respuesta inflamatoria y puede generar fiebre. Ya en las ayudas diagnósticas vemos cómo en la radiografía de tórax se ve neumomediastino, se ve aire ubicado en el mediastino donde no debería estar y puede verse derrame pleural porque gran parte del líquido de jugos gástricos se fluyen a través de esa ruptura y van a caer al espacio pleural. Hasta aquí entonces vemos cómo un paciente con una buena historia clínica, con un buen examen físico, con un electrocardiograma, un par de paraclínicos séricos, una radiografía de tórax, podemos estar tranquilos o no y pasar del eslabón de descartar los 6 asesinos del tórax a ya pensar tranquilamente en otras causas y a tratarlas ambulatoriamente. Por ejemplo, si ya logré descartar los 6 asesinos del tórax, puede que mi paciente entonces lo que esté cursando es con una enfermedad acidopéptica, como una gastritis aguda. Esto lo puedo inmediatamente empezar a tratar en urgencias, calmar el dolor, dejar pedida ambulatoriamente una endoscopia para confirmar, para evaluar la severidad de la gastritis, dar un manejo crónico, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo, quedo tranquilo ya después de descartar los 6 asesinos del tórax. Me quedo entonces con que mi paciente tiene un dolor que es más costocondral, que me impresiona a mí que es una costocondritis. Puedo iniciar un tratamiento antiinflamatorio, darle salida a mi paciente, evaluarlo ambulatoriamente. Esto entonces para culminar con el algoritmo de abordaje diagnóstico de estos pacientes y del dolor de tórax. Los invito entonces a que analicemos siempre, que sepamos escoger una ruta. La ruta se escoge a partir de una buena entrevista, de categorizar el riesgo que tiene mi paciente, qué riesgo tiene, si es cardiovascular, si es pulmonar, de poder identificar muy bien el patrón de dolor que tiene mi paciente, de saber utilizar las escalas de probabilidad, de poder hacer un buen ejercicio diagnóstico de mis pacientes, de quedar tranquilo al final, ¿sí? De orientarlo por otro lado o coger más bien uno de las rutas complicadas en mi paciente para llegar a un diagnóstico acertado y sobre todo seguro para nuestros pacientes. Agradezco por su atención, espero que haya sido de utilidad. Obviamente esto se va a ampliar mucho más y se va a profundizar en clase, pero esta es la base para abordar pacientes con dolor torácico en urgencias o en el área de consulta externa.